Dios les bendiga. En este momento estamos iniciando nuevamente el estudio bíblico y creemos que ha sido de gran bendición. El tema para esta ocasión es cruzando fronteras. Cruzando fronteras, ese es el tema. Y vamos a estar leyendo la palabra en este momento, la vamos a estar leyendo en Números capítulo 33, verso 7. Número 33, verso 7. Partieron de Etam y se dirigieron a Pi-Hahirot, que está frente a Baal-Zephón, y acamparon frente a Migdol. Muy bien, gracias. Dice la palabra del Señor, y cuando ustedes leen la palabra, a veces hay personas que leen la palabra y como que dicen, ay no, esta lectura bíblica no me cuadra. Sí, porque son lecturas que a veces nombran lugares que a veces no sabemos qué significa, pero cada palabra en la Biblia tiene una enseñanza y tiene una bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces aquí en Números 33, verso 7, cuando dice, partieron de Etán, yo no subrayé ahí en la hoja partieron, pero cuando en temas pasados, en estudios bíblicos pasados hemos hablado que el Señor no quiere que usted se estanque, que usted se quede ahí, siempre haciendo lo mismo, sino que usted avance. Y el Señor los lleva de Etán, que significaba en los confines o en el inicio del desierto, los lleva, pero los lleva a no avanzar, sino me llama la atención que dice la palabra, que los lleva a retroceder. Los lleva a retroceder. Y cuando miramos en el mapa, que debieron haber seguido derecho, donde ellos hubieran seguido derecho, no les hubiera tocado atravesar el Mar Rojo, ni cruzar el Mar Rojo, pero el Señor los hizo retroceder. Y eso que me enseña a mí, que cuando escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Él quiere que hagamos, así nos toque retroceder, será para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Es para bendición cada decisión que usted y yo tomemos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra, y retrocedieron hacia Pi-Hahirot. ¿Qué era ese lugar? Ese lugar era sin salida, lo que significa Pi-Hahirot. Sin salida, en un lugar donde habían montañas y frente de ellos quedaba el mar. Era un lugar donde ellos no podían de pronto escapar si el enemigo los quería perseguir. Pero también dice que acamparon frente a Baal-Zephón, y eso indica que acamparon en el lugar donde podían caer en manos del enemigo. Y hay momentos de nuestra vida, escúcheme bien, que Dios nos llama a enfrentar al enemigo en los lugares más inhóspitos, en el momento más terrible de nuestra vida. Pero también dice que acamparon cerca de Migdol, y esos nombres tienen significado especial. Pero lo que quiero en esta noche, en este estudio bíblico, es que usted y yo nos fijemos que cuando Dios nos lleva a un lugar, que cuando Dios nos hace tomar una decisión y Él está en el asunto, esa decisión es de bendición. Amén. Ahora el Salmo 18:30, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 18:30? 18:30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. El camino del Señor para todo un individuo es perfecto, hermano. Y escúcheme, Dios no está escribiendo ahorita la historia que usted va a vivir mañana, o los eventos que usted y yo vayamos a vivir mañana o en el futuro. ¿Sabe? Él los escribió desde antes de la fundación del mundo. Él no está jugando ni con usted ni conmigo, pero su camino es perfecto. Amén. Pero aparte de ser perfecto, escúcheme bien, es que Él es escudo alrededor de los que confían en Él. Así que no importa la decisión que Dios te haga tomar, recuerda, tómela y tómela rápido, pero seguro de que Dios va a obrar. De alguna manera, Dios va a obrar. Amén. ¿Y qué dice Nahum 1:7? Libro del profeta Nahum 1:7. ¿Qué dice?
Leo palabra en el nombre del Padre, del Hijo, a la unción del Espíritu Santo. Dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Amén. Mira el profeta Nahum lo que está diciendo, que el Señor es fuerte en el día de la angustia, pero que Él conoce. Él te conoce porque tú confías en Él. Amén. O sea, que el Señor sabe si tú confías o no confías. Él lo sabe. Amén. Dios quiera que todos confiemos en el Señor. Amén. Ahora bien, en la etapa número 4, que es la que vamos a mirar hoy, ustedes tienen ahí la hojita de apuntes, ¿qué van a escribir? Escriben en la línea que tienen ahí, Pijairot, ¿qué significa? Dice experiencias, lugar de experiencias para enfrentar al enemigo. Ahí es donde se viven las experiencias para enfrentar al enemigo. Los que están escribiendo, Pijairot significa lugar de experiencias para enfrentar ¿a quién? Al enemigo. Y es el lugar también de temor, lugar de temor, pero también lugar para ver la gloria de Dios. Aleluya. Es el lugar, en el lugar donde tú enfrentes, en el momento de la angustia, en el momento del problema, crea que Dios quiere glorificarse en su vida y en su familia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vamos a mirar ¿cuál es la voluntad de Dios? Escúcheme bien, el primer punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Éxodo 14, verso 1? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y el 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Éxodo 14, 1. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 14, 1. Éxodo 14:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, que se vuelvan y acampen delante de Pit-Harot, entre Migot y el mar, delante de Baal-Zephón. Ahí, hasta ahí. Entonces fíjese, ¿cuál era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel? ¿Cuál era? Coloquen ahí en la línea, que retrocedieran. Oiga, parece curioso, ¿no? Que la voluntad de Dios fuera que retrocedieran. Pero ¿qué les quería enseñar el Señor al pueblo de Israel? ¿Qué le quería enseñar? ¿Enfrentar a quién? Al enemigo. Al enemigo no hay que huirle, al enemigo no hay que tenerle miedo, al enemigo hay que enfrentarlo, hermano. Por lo general, los cristianos a veces decimos: ay, llegó un brujo ahí al lado de la casa a vivir, y nos da como miedo. Y no debemos tener miedo de nada. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que retrocedan? ¿Por qué? Porque quería enseñarles a enfrentar ¿qué? Al enemigo. Ahora bien, el Señor sabe cuáles son tus capacidades, el Señor sabe cuáles son tus dones, el Señor sabe cuál es el tamaño de la fe que tú tienes, y nos lleva a ciertas experiencias, no para darse cuenta el Señor de lo que tú tienes, porque el Señor ya sabe. ¿Sabe por qué nos lleva a esos lugares? ¿Sabe por qué el Señor nos da esa experiencia? Porque Él quiere que usted se entere, que usted vea cuáles son sus capacidades, qué es lo que Dios ha puesto en su vida. Dios quería con el pueblo de Israel, ¿qué quería? Que supiera que tenía poder para vencer al enemigo, que no solamente era Moisés. Recuerde que en Egipto, ¿quién enfrentó al faraón? ¿Quién enfrentó? Pues Moisés y Aarón, no el pueblo. El pueblo no lo enfrentó, fue Moisés y Aarón. Pero allí cuando están en Pi-Hahiroth, ¿quién iba a enfrentar al faraón? ¿Quién lo iba a enfrentar? Todo el pueblo, hermano. Entonces, todo el pueblo. Cuando Dios o usted se sienta en una situación difícil, en algo que usted como que no le encuentra solución, dígale: aquí es donde voy a ver la gloria de Dios. Aquí es donde el Señor me va a sacar victorioso. Amén. Así que, ¿cómo en el libro que Dios había escrito, cómo iba a terminar Faraón? ¿Cómo iba a terminar? A ver, ¿cómo iba a terminar? Ahogado, muerto. ¿Y cómo iba a terminar el pueblo? Al otro lado, con las manos, ¿dónde? Arriba. Amén. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar.
cuando te haga retroceder en algo, cuando tú digas, pero oiga, ¿por qué tengo que dar esta vuelta aquí? ¿Por qué tengo que, lleva más tiempo? No se preocupe. Dios quiere que aprendas a enfrentar al enemigo. Alabado sea el Señor. Dios sabe cuáles son tus capacidades y cuáles son mis capacidades. Como cuando el enemigo vino y se presentó ante Dios y le dijo, ¿usted no ha visto a su siervo Job allá en la tierra, que te sirve por lo que tú le has dado? Pero déjame tocarlo a ver si no reniega de ti. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué conocía el Señor de Job? Dijo, yo sé que Job es justo, recto, temeroso y apartado del mal. Y el diablo dice, pero déjeme tocarlo. Y el Señor dice, bueno, está bien, va y lo toca, para que Job también se dé cuenta qué es lo que es él. Y el Señor quiere que usted y yo sepamos qué somos nosotros, nuestra identidad en Cristo Jesús. Aleluya. Dice Efesios capítulo 1, dice que el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Haga así, haga así. En mí, aleluya. El mismo poder que resucitó a Cristo en los muertos está en usted. Pero Dios ya sabe eso, pero ahora nos falta a nosotros ¿qué? Que sepamos eso, que conozcamos eso. Amén. Entonces la voluntad de Dios era que ¿qué? Que retrocediera, que retrocediera. Aquí no cabe la película rendirse, ¿cómo es? Retroceder nunca, rendirse jamás. No, aquí no cabe. Con el Señor, uno lo único que tiene que hacer es escuchar su voz y hacer caso, obedecer. Amén. No se demore en obedecerle a Dios. Avance a hacerle caso al Señor. Amén. Punto número 2. La voluntad de Dios nos enseña ¿a qué? ¿A qué nos enseña? Eso capítulo 14, verso 2. Vamos a mirar qué nos enseña la voluntad de Dios. Éxodo 14, 2. Dio a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Jairón, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Amén. O sea, la voluntad de Dios es que usted enfrente al enemigo. Entonces, en el punto número 2, la voluntad de Dios nos enseña a enfrentar al enemigo, hermano. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá ¿de qué? De vosotros. Ahora, ¿cómo resistimos al diablo? ¿Cómo lo enfrentamos? No es reprendiendo, a veces es necesario reprender, pero el libro de Efesios, en el libro de Efesios capítulo 6, me enseña que la única manera de enfrentar al enemigo, ¿sabe cómo es? Parándose firme. O sea, que usted no esté cambiando de decisiones cada rato, que usted primero está enfocado y luego se desenfoca. No, siempre manteniéndose firme en la confianza que tiene en Cristo Jesús. Que por más que el enemigo te venga y te diga, tú no eres capaz, tú no puedes, usted diga, sí Señor, sí puedo, en el nombre de Cristo Jesús, sí puedo. Amén. Entonces la voluntad de Dios, en el punto 2, nos enseña ¿qué? A enfrentar al enemigo. Qué bendición, qué bendición. Amén. El punto número 3, la voluntad de Dios nos hace ver cerca al enemigo. Escriban ahí, ver cerca. Una cosa es aquí leer Éxodo capítulo 14 y ver cómo el Señor endurece el corazón de Faraón y sale a perseguir al pueblo de Dios. Y yo me imagino al pueblo de Dios ya escuchando los jinetes y escuchando que viene Faraón, y viendo el mar al frente, y viendo las montañas. Ahora, una cosa es salir corriendo una persona, otra cosa es salir corriendo con toda la familia. Usted se imagina a Rubén corriendo con las niñas y con Gilea, apure, apure, ¿no? Escúcheme bien. Ver cerca al enemigo. La voluntad de Dios nos hace ver cerca al enemigo. Pero aquí lo más importante es que usted no le tenga miedo, hermano. Saber que el enemigo ya está ¿cómo? Derrotado, vencido. Amén. En el
¿cómo es que se dice cuando en las películas? El guión ya del enemigo ya es derrotado. Amén. Así que cuando usted tenga una dificultad, una situación, diga, esta es la voluntad de Dios, que yo enfrente al enemigo. Porque cuando leemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, creemos que todo lo vamos a hacer así, que todo vamos en chévere, rico, sabroso, hermano. ¿No? El Señor no tiene hijos aquí de azúcar que se derriten con nada. El Señor quiere que usted saque la sangre del cordero derramada en la cruz, que ya venció al enemigo. Amén. Entonces, en el punto número 3, la voluntad de Dios nos hace ver cerca, ¿qué? Al enemigo, nos hace verlo cerquita, pero vencido. Amén. Número 4, experiencias de enfrentamiento al enemigo. ¿Qué hacen las experiencias cuando enfrentamos al enemigo y lo vencemos? ¿Qué hace? Ahí en el versículo 14, verso 2. Amén. Escúcheme bien, esa experiencia de ver cerca al enemigo y esa experiencia de ver las cosas que como que no tienen solución, que como que estoy, decimos en psicología, estoy embotado, que no sé qué hacer. Esas experiencias, escúcheme bien, ahí en el punto número 4, en la línea escriban, estimulan nuestra fe en Dios. Estimulan, ¿sabe por qué? Porque usted debe estar seguro que por más que la situación o es difícil, usted va a ser el que va a ganar. ¿Me escucharon? Usted debe estar seguro que en cualquier situación, por más difícil que sea, ¿quién va a ser el ganador? Nabil, ¿quién va a ser el ganador? Yo voy a ganar siempre. ¿Sabe? Si en el cielo hubiesen apuestas, ¿sabe a quién Dios apostaría? A usted. Porque Él ya sabe que usted va a terminar ¿cómo? Victorioso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estimulan nuestra fe en Dios. Así que cuando haya una situación difícil, cuando hay algo que le produzca lágrimas a usted, recuerde, es la manera de que su fe sea ¿qué? Estimulada, hermano. Ahí están estimulando tu fe para que tu fe ¿qué? Crezca a la medida de la cual el Señor quiere. Amén. Usted se imagina, hermano, escúcheme, cuando uno va a reprender al demonio, alguna persona está endemoniada, pues en un momento uno yo creo que se queda como así como, Dios mío, ¿qué hago aquí? Pero cuando la persona es libre, ¿cómo queda uno? Con la fe más arriba. Amén. Más arriba, una fe poderosa. Cuando oramos por un milagro y Dios lo hace, ¿cómo queda su fe? Se estimula. Amén. Así es que si usted y yo no tenemos experiencia de enfrentar al enemigo, asústese. Ahí sí asústese. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo te está arrullando. Y si el enemigo te arrulla, ya te convenció. Amén. Pero cuando el enemigo venga contra todo, contra ti, diga, aquí yo voy a ver la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuáles fueron los enemigos que enfrentaron los israelitas? ¿Cuáles fueron los enemigos que enfrentaron los israelitas? Entonces vamos a leer. Y son los mismos que enfrentamos hoy en día. Escúcheme. ¿Recuerdan cuando el faraón venía persiguiendo al pueblo? Con todo lo que vivió Faraón allá, que hasta los primogénitos se le murieron, pero el faraón se vino contra ellos. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo no se da por vencido. Lo primero que usted se va a enfrentar es que el enemigo nunca se va a dar por vencido, aunque ya está vencido. ¿Me están entendiendo? El enemigo ya está vencido, pero él no se da por vencido. Entonces el primer enemigo es eso. El enemigo nunca se da por vencido y usted tiene que tenerlo en claro. Usted puede estar hoy en el curubito, como decimos, allá en lo máximo de la vida espiritual, pero ¿qué está haciendo el enemigo? Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Eso qué quiere decir?
Como león es que va a usar casi lo mismo de Dios para engañarlo. El único león de la tribu de Judá es Jesucristo, pero dice que anda como león y busca engañarte. O sea que el enemigo no se da por vencido. Eso es lo primero que usted y yo, y fueron los primeros que ellos se enfrentaron al faraón. El faraón tenía que haberse quedado en Egipto. ¿Por qué salió a perseguirlos? Porque no se dio por vencido. Amén. Enemigo número 2. Las vacilaciones en su mente. Las vacilaciones. Cuando no encontramos solución a algo, cuando pasamos tiempo en un callejón sin salida, empezamos a vacilar y empezamos a decir, ay no, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, si yo... Las vacilaciones son tu segundo enemigo. La palabra negativa en tu boca. ¿Qué dijeron el pueblo israelita? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué nos trajeron? A morir acá. ¿Cierto? Nuestra boca. Hay que cuidar nuestra boca. Porque uno de nuestros propios enemigos es la boca, hermano, la lengua. Y a veces empezamos a decir cosas, que hay una bendición a punto de llegar y con la palabra yo sello el cielo, no lo abro, lo sello. Entonces tenemos que tener cuidado. Los mismos enemigos que enfrentó el pueblo de Israel los enfrentamos nosotros, no cambia, eso es lo mismo. Y por último, el miedo. A ese pueblo de Israel le dio miedo, hermano. ¿Por qué le dio miedo? Lógico, veían el mar al frente, montañas alrededor y faraón que venía a comérselos. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en callejones sin salida? Lo mismo nos pasa hoy en día, pero está la palabra para fortalecernos. Amén. Entonces, el enemigo hoy en día y las circunstancias nos tratan de engañar de la misma manera. Obedecer la voz de Dios significa, ¿qué significa? Cuando usted obedece la voz de Dios. Éxodo 14:4, ¿qué dice? Éxodo 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Amén. ¿Qué pasa? El Señor le está diciendo eso a Moisés, todavía no ha pasado. Entonces, obedecer la voz de Dios significa que eso produce victoria. Produce victoria, hermano. Usted obedezca a Dios, que tranquilo, el resultado ¿cuál va a ser? Victoria. Amén. Ahora, ¿qué hizo el pueblo cuando vio al faraón? ¿Qué hizo el pueblo? Vamos a mirar, Éxodo 14 del 10 al 12, hermano, tremendo. Un pueblo que había visto la mano del Señor. Éxodo 14 del 10 al 12. Obedecer la voz de Dios significa victoria sobre nuestros enemigos. Ya la pasamos, ¿verdad? Ok, entonces las estrategias de Dios siempre. Ok. La quinta. Obedecer la voz de Dios significa ¿qué? Victoria sobre nuestros enemigos. ¿Sí o no? ¿Y cuáles son los enemigos? Los que nombramos anteriormente. Eso ya está escrito. Las estrategias de Dios siempre producen ¿qué? Victoria. Las estrategias de Dios siempre producen victoria. Espere que vamos en las estrategias de Dios producen ¿qué? Victoria. Obedecer la voz de Dios significa victoria sobre nuestros enemigos. Obedecer la voz de Dios.
Mire, vamos a decir lo siguiente, escúchame, voy a colocar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, una persona cuando está trabajando, digamos que puede sacar el tiempo para venir a la iglesia, pero no viene porque dice, este es el mejor día para yo trabajar, esto es lo que yo necesito, y no viene. El enemigo de él, ¿cuál es en ese momento? El tiempo, la administración del tiempo, ¿sí o no? Pero si él decide venir a la iglesia o decide estudiar la palabra o decide orar, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Victoria, hermano. Nunca cambies. Una de las maneras de enfrentar al enemigo es nunca quitarle el primer lugar a Dios. Jamás haga eso. Amén. Porque siempre vamos a tener entretenimiento, siempre va a haber algo. Siempre va a haber. Usted va a orar, el Señor te levanta a orar a las 3 de la mañana o a las 4. Y hay algunos que dicen, no, el sueño es tu enemigo ahí. Pero si tú oras, es muy posible que en ese día Dios te guarde del peligro, que Dios te dé te habla una fuente de provisión, pero por pereza no oramos. ¿El enemigo cuál es ahí? La pereza. Ay no, oro mañana. El Señor nos dice en el día, lea esta palabra o medite en esta palabra, pero por estar haciendo otras cosas no lo hacemos. ¿Cuál es nuestro enemigo ahí? El entretenimiento. Amén. ¿Qué hizo el pueblo cuando vio al faraón? ¿Qué hacemos nosotros cuando viene el problema? Vamos a mirar qué hizo el pueblo. Éxodo 14 del 10 al 12, ¿qué dice? Éxodo 14, ahora sí, Antonio. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Escuchen la oración que ellos están haciendo. Escuchen la oración. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Imagínense, acaban de venir, no habían pasado 3 meses, hermano, donde ellos vieron cómo Dios los libró de la oscuridad, cómo los libró de las ranas, cómo los libró de los piojos, de la muerte de los primogénitos, cómo les colocó una columna de nube, una columna de fuego. Oiga, tremendo. Pero cuando vino el problema, que venía Faraón detrás de ellos, en vez de hacer una oración, Señor, aquí estamos en tus manos, confiamos en ti. ¿Qué dijeron? No, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿A quién se le parece ese pueblo? A ver, se parece a nosotros a veces, ¿no? Que cuando estamos en el problema, en vez de dar gracias a Dios, lo que empezamos es a quejarnos y empezamos a tener miedos y temores. Amén. Como cuando una persona se convierte al Señor, ¿verdad? Pero dice, no, mejor estaba en el mundo, ahora yo ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero nunca el mundo es mejor que el Señor. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que se quejaron y miraron para Egipto. Se quejaron y miraron para Egipto. Por lo general el cristiano, escúcheme bien, por lo general lo que empieza a decir es, ay no, antes de pandemia estábamos mejor. Ay no, cuando yo era joven estábamos mejor. Ay no, y empezamos a mirar el pasado como si fuera mejor que el presente. Y dice la Biblia que el presente es mejor que el pasado y el futuro va a ser mejor que el presente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero debe usted estar confiado en el Señor. ¿Vamos a tener dificultades? Claro que sí, pero ¿con qué cara vamos a enfrentar ese presente que tenemos? Amén. La siguiente. ¿Qué hizo Moisés con la vara que tenía? ¿Qué hizo Moisés? A ver, el versículo Hebreos 11:27. ¿Qué hizo Moisés? Hebreos 11:27.
No, Hebreos, leamos Hebreos. Hebreos 11:27. ¿Qué hizo? Yo le entiendo, Naví, lo que usted me quería dar. Tranquilo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo la invisible, Al como invisible. viendo al invisible. Amén. Recuerden que Faraón tenía sus sacerdotes que tenían varas, pero Moisés también tenía una. El Señor le dio una palabra a Moisés, pero aquí cuando está frente al mar, viene Faraón. ¿Qué hace Faraón con una bendita vara? O sea, la vara, ¿qué hace? Nada, nada. Sencillamente lo que hizo fue la fe de Moisés, que el Señor le dijo, no se pongan a llorar, más bien dígale al pueblo que marche. ¿Y qué hizo Moisés? Se paró frente al mar y vio al invisible. Yo no sé, ¿usted se imagina usted frente al mar y empezar a caminar? ¿Sabe? Que cuando Dios nos da una palabra, así usted no vea las cosas, usted tiene que caminar enferma. Usted puede ver todo en contra suya. Moisés vio todo en contra de él, pero ¿qué él hizo? ¿La vara tenía poder? No, lo que tenía poder era el pensamiento de él. Él vio al invisible abriendo ese mar. Lo abrió. Amén. Así que este año nos toca ver al invisible. O sea, cuando habla ahí de ver al invisible, es que vemos lo que no tiene solución. ¿Me estoy dando a entender? O sea, cuando él se levantó y alzó la vara, él todavía veía el mar unido. Ahí no se abrió el mar. El mar se abrió cuando ellos empezaron ¿a qué? A caminar, a avanzar hacia el mar. O sea, avanzaron a ahogarse, avanzaron hacia donde no había solución. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho cosas que uno dice, pero es que por ahí no es? Pero si el Señor te dice que es por ahí, hermano, es por ahí. No, usted no busque otra cosa. Si el Señor te dice que avance, pero usted ve una barrera, no importa, avance, que esa barrera se va a caer. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿qué hizo Moisés con la vara? Pues ver al invisible. Ver al invisible. Ver lo imposible, ¿hecho qué? Posible. Amén. Lo imposible, viéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué me refería a este texto? Porque en Éxodo me habla de que él levantó la vara, ¿verdad? Todo lo que él hizo. Pero eso no tiene mucho, o sea, él lo que ya tenía en su mente era que ese mar o se iba a abrir o el Señor los iba a recoger y los iba a llevar al otro lado, yo no sé. Pero Dios iba a hacer algo. Amén. Lo mismo pasó con Abraham. Cuando a Abraham el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y él empieza a caminar. Y cuando empiezan a subir la montaña, el hijo le pregunta, papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Y qué le dice? No dice el Señor proveerá, el Señor se proveerá. Es problema de él, no es problema mío. O sea que cuando Dios te da una palabra, el problema no es suyo, el problema es de él. Lo importante es caminar en lo que Dios nos ha dicho. ¿Y qué nos ha dicho el Señor? Pues lo que dice la palabra. Viendo al invisible. Viendo lo que no es como si fuera. Usted debe creer como que las cosas ya son. Amén. Los que trabajan, los que tienen un empleo. No se ponga a ver las circunstancias, no se ponga a ver las... No. Usted avance en el nombre del Señor. Lea lo que dice la palabra. Que tiene un jefe ¿cómo se dice? Un jefe de mal humor. La Biblia dice que usted haga las cosas allá como si Dios fuera su jefe. No se ponga a ver al jefe, vea al invisible. Entonces, si usted tiene empresa, pero usted dice, no, pero esto como que no, vea al invisible. Trácese metas, vea al invisible. Y por lo general trácese metas que usted crea que no son. Amén, porque Dios no se va a glorificar en lo que usted puede hacer.
Lo que usted puede hacer, hágalo. Pero lo que Dios puede hacer, deje que Él lo haga. Pero tú tienes que ver al invisible. Ver al invisible. ¿Quiere cruzar fronteras? Cruzar frontera aquí es que haya un cambio, que haya una transformación. Para eso usted tiene que ver al invisible, hermano. Como raro eso, ¿no? Ver al invisible. O sea, ver lo que no existe en el mundo natural. Porque en el mundo espiritual el mar ya estaba abierto. Amén. Entonces ahí deben escribir, ¿viendo a qué? Al invisible. ¿Qué hizo Moisés con la vara? Ver al invisible. No es levantarla, no. Esas son cosas, porque es que, por ejemplo, hay muchos predicadores que hablan de que levantar la vara es declarar la palabra. Sí, eso es parte de, pero lo importante es lo que tú tienes en tu mente. Lo que tienes en tu mente, eso es lo que tú ves, hermano. ¿Qué tú tienes en tu mente? Eso es lo que tú estás viendo. Amén. Siguiente. ¿Qué hizo el pueblo para vencer al faraón? ¿Qué hizo? A ver. Éxodo 14:22. ¿Qué hizo el pueblo? Éxodo 14:22. ¿Qué hizo el pueblo? Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Amén. Escúcheme, ¿qué hizo el pueblo de Israel? A ver, en sus palabras, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Escúcheme, creer. ¿Qué iban a creer? ¿Usted se imagina? Haga de cuenta que esta es el agua. Usted está viendo agua aquí, agua allá. Y pasar usted por en medio de eso en seco. Cuando la palabra me habla en seco es, usted sabe que el Señor vino y separó las aguas, iba a quedar eso como húmedo, en fango. Pero la Biblia habla de dos milagros ahí que no quiero enfatizar mucho ahorita. Milagro número 1 fue que se abrieron. Milagro número 2, seco. Hay otro milagro que después lo vamos a ver. Y es que esa gente pasó por ahí, pero corriendo, hermano. Corriendo. Dice que iban a la velocidad del águila. Tremendo, ¿no? Corriendo. Entonces, ¿qué hizo el pueblo para vencer al faraón? Creer. Creer que el agua no se les iba a venir encima. ¿Usted se imagina? Eso, mirando. Yo no sé cuántos han ido a los acuarios aquí en la costa cuando uno va y eso hay un vidrio. A mí a veces me da hasta pánico que ese vidrio se rompa y se venga esa agua encima de uno. Pero uno anda con ese. ¿Usted se imagina el pueblo viendo que el agua se detenía? Que le creyó a Dios. Dios abrió el mar, secó el lugar y ellos pasaron por ahí. No era fácil pasar por ahí, pero pasaron. Entonces Dios te invita en esta noche a creer, a creer. Si Él te está mandando a tomar decisiones, créale a Dios que Él te va a cuidar, hermano. Amén. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Avanzar. O sea, aquí escúcheme una palabra. Aprovecharon la oportunidad. Aproveche la oportunidad, hermano. Aprovechela. Escúcheme, hay algo tan tremendo, es que el viento que vino, aquí cuando hace un viento, aquí en Cúcuta, nos da miedo a veces, ¿verdad? Pero el viento que vino fue a abrir el mar, a ellos no los afectó. O sea, hay mucho que estudiar acá, ¿no? Pero cuando usted vea que Dios está haciendo un milagro, eso es una oportunidad para usted avanzar, una oportunidad para usted seguir creyendo. Ahora, este paso del Mar Rojo significa, escúchame bien, trae dos significados. Uno, cruzaron la frontera. Ellos, primero, era el paso para alejarse del faraón, porque ahí terminó muerto el faraón. Y número 2, simboliza, escúchame bien, la decisión del bautismo en agua. Porque una persona no se quiere bautizar porque quiere todavía seguir en la otra frontera. ¿Sí? O sea,
simboliza, cuando la persona se convierte al Señor, sale de Egipto, el Señor lo empieza a llevar, lo enfrenta a Faraón, cree, el Señor hace un milagro y está el milagro hecho. Decisión de la persona pasar por ese mar en seco. Entonces, hoy en día, ¿cómo se aplica? Que hay mucha gente que le cree a Dios, pero están del otro lado de la frontera. Tienen que pasar al otro lado, porque el otro lado ya Faraón termina ahogado ahí en ese mar. Usted quiere que el Faraón ya quede completamente destruido en tu vida, tiene que ahogarse ahí, pero de ahí en adelante, lo vamos a estudiar más adelante, que ya problemas no van a ser con Faraón, el problema va a ser con su propio yo, y es el problema de los cristianos, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hizo el pueblo para vencer al Faraón? ¿Qué hizo? Tomar la decisión de ¿qué? Avanzar, hermano, avance. ¿Usted quiere vencer al Faraón? Avance, no se quede ahí estático, ahí, no, usted avance en el nombre del Señor. Bien, ya vamos terminando. Entonces, la clave para vencer al enemigo, clave número 1, no le tenga miedo. ¿Cómo usted va a vencer al enemigo? No le tema, no le tenga miedo. No le tenga miedo. Pero a usted, ¿a qué no le va a tener miedo? No le va a tener miedo al futuro, no le va a tener miedo a la circunstancia, no le va a tener miedo a la enfermedad, no le va a tener miedo al conflicto, no le va a tener... Recuerde que de toda situación, ¿cómo va a terminar usted? ¿Cómo? Victorioso. Amén. Número 2, o punto B, ¿cómo usted puede vencer al enemigo? Estando firme, creyendo que Dios obra milagros. Que Dios no te va a dejar ahogado en el mar. No. Él quiere obrar milagros. Número 3, ¿cómo vence al enemigo? Avanzando. Avance, hermano. Crezca en el Señor. Sea maduro en la fe. Alabado sea el Señor. Y por último, creo yo que es lo más importante, ver lo que Dios hace. Dígalo conmigo. Ver lo que Dios hace. ¿Por qué, pastora? Porque, hermano, Dios hace milagros y no lo estamos viendo. Ejemplo, estar hoy vivos, hoy. Ya estamos a puertas de terminar una pandemia y todavía estar vivos. Mire, yo levanto la mano y le digo, Señor, gracias, yo estoy viendo este milagro. ¿Sí? En el tiempo de la pandemia, ¿cuántos vieron la mano del Señor obrando? De esa manera usted vence al enemigo cuando usted empieza a recordar eso que Dios ha hecho en su vida. Porque el enemigo siempre lo va a llevar a mirar lo que hace falta, pero Dios te quiere llevar a lo que Él ya ha hecho. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ver lo que Dios hace. Amén. Y es importante que usted se detenga por un momento a mirar en su vida personal cuántos milagros Dios ha hecho en su vida. Ver lo que Dios hace. Mirar cuántos milagros Dios ha hecho en su familia. Mirar cuántos milagros, escúcheme bien, Dios ha hecho en sus amigos, ¿cuántos milagros Dios ha hecho aquí en la iglesia? Uy, hermano, aquí en la iglesia, si yo me pusiera a contarles todos los milagros que Dios ha hecho, por ejemplo, algunos no saben, Dios en estos días, un ladrón vino con la herramienta y todo a robar. Trajo cizalla, trajo todo para tumbar las puertas, hermano. Nos querían vaciar la iglesia. Tumbaron los candados, pero una chapa no fueron capaces. ¿Y sabe qué? En la cámara veo cómo el enemigo, el ladrón, con rabia zapatea, le pega al portón. Un milagro de Dios. Un milagro que Dios guardó. No fue capaz de quitarle el tamborcito a
a la chapa y traía toda la herramienta para hacerlo. Yo veo, eso es un milagro de Dios, hermano. Milagros que Dios hace. Entonces, cómo Dios ha obrado en las familias, cómo Dios ha obrado en los jóvenes, en los niños. Amén. Así es que ver lo que Dios hace y usted admirar, cuando dice la Biblia que hay que contemplar la gloria de Dios. Hay muchos que creen que hay que contemplar los ángeles. Sí, eso está bien. Y contemplar el cielo de cristal y todo eso está bien. Pero es ver las maravillas de lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuando usted empieza a ver eso, mire, usted se la goza. Porque se acuerda que tiene un Dios, ¿qué? Poderoso. Un Dios que quiere obrar milagros. Amén. Entonces terminamos. Vamos terminando. Hay que cruzar la frontera. Hay que cruzar la frontera. Hay que ver lo que Dios quiere que veamos. Y no hay que tenerle miedo al enemigo. ¿Cómo tú vences al enemigo? Enfrentándolo. Enfréntelo. Amén. No le tenga miedo. Bien, vamos a orar dándole gracias al Señor por este estudio. Sígalo repasando en su casa. Amén. Estamos entregando ahí los bosquejitos como para que usted siga indagando, ¿verdad? Siga estudiando, que le va a hacer mucho bien. Vamos a orar dándole gracias al Señor y pidiéndole a Dios que nos ayude, amén, a pasar la frontera, que nos ayude a que hayan cambios en nuestras vidas, amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor y tu bondad. Señor, así como tú trabajaste en el pueblo de Israel, tú hiciste esos milagros poderosos. Yo creo que están escritos para nosotros también ver tu gloria. Oramos dándote gracias, creyendo, Señor, que lo que quedó atrás no es mejor que lo que hay hoy presente. Y lo que viene en el futuro es mejor que lo que hay hoy, Padre. Que tú nos llevas de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Oramos dándote gracias, Padre, por este tema y creyendo que esta palabra ha sido sembrada en buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga y muchas gracias.